Para muchos, el mundo cambió tras el surgimiento de la pandemia por el virus del COVID-19 en el año 2020. Todos lo recordamos, es muy reciente. Durante enero y febrero de ese año, la población fue viendo con asombro cómo, sí, el aislamiento, los graves riesgos de contagio fueron modificando, a veces lentamente, a veces rápidamente, nuestras vidas en lo social y en lo tecnológico. Después, los millones de muertos por la enfermedad, y hoy podemos decir que vivimos una nueva etapa de la pandemia. Una mejor etapa debido al surgimiento de la vacuna y al debilitamiento del virus y sus mutaciones menos agresivas, pero esto para algunos especialistas podría ser simplemente un espejismo. ¿Por qué decimos esto? Hoy se reporta un considerable aumento de casos de personas que están sufriendo las secuelas de la enfermedad, pero mucha atención, no solo de la enfermedad, también de las posibles secuelas provocadas supuestamente por la vacuna. Dos frentes que esta tarde, esta noche queremos abordar con usted, con quien luchó contra la pandemia de manera ininterrumpida y que hoy sigue analizando los efectos de este problema de salud, el doctor Joseph Barón. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto recibirte en este programa especial en donde queremos atender dudas de la audiencia a través de la señal que ya está al aire en este momento en nuestras plataformas sociales y hablar de este problema que hoy en día parece tener una nueva vertiente. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y sí tienes razón, o sea, sí es un problema que estamos teniendo, es un problema que yo considero es la nueva pandemia. Sí perdimos 1 millón de gentes en este país. La razón por la que perdimos 1 millón de gentes en este país fue más que nada por la poca información que teníamos y la información tan conflictiva. No sé si recuerdas, en algún momento el presidente Trump decía una cosa. Correcto. Luego el doctor Fauci decía otra cosa y cambiaba de parecer 3 veces, ¿no? Luego la Organización Mundial de la Salud decía una cosa, el CDC decía algo completamente diferente. Yo salía en sus programas y decía algo diferente y la gente no sabía a quién creerle. Tienes toda esta gente que se enferma, que si los vas a poner en aislamiento, que si los vas a poner en aislamiento, que si te pones máscara, que si no te pones máscara. Eventualmente salen una serie de vacunas. La gente se empieza a poner muchas vacunas. Yo empiezo a decirle a la gente, ponte vacunas. Y hoy por hoy tenemos una pandemia que es ya sea los efectos a largo plazo de COVID como tal o los efectos secundarios que desafortunadamente tuvimos a raíz de la administración de algunas vacunas. Esto lo están viendo, Joseph, hoy en día en los consultorios, en los hospitales. Es una realidad que hoy podemos asentar en este programa, es decir, ha aumentado el número de casos por secuelas tanto de la enfermedad como eventualmente de las vacunas. Sin duda alguna. Yo te puedo decir que mi práctica ha cambiado al 100%. Cuando yo antes era más que nada medicina hospitalaria, hoy por hoy estoy haciendo medicina en mi consultorio. Y más del 50% de los pacientes que vienen a mi oficina vienen ya sea con COVID de larga duración o vienen con algún problema relacionado a vacuna. Y te llegan, desafortunadamente, la forma en la que te llegan, Raúl, son gente que vienen desesperada. Gente que ya vio a 20 médicos que tienen todo tipo de síntomas que hasta cierto punto te suenan raros, pero que les duele esto, que tienen esto, que les falta el aire. Y vienen desesperados. Vienen, ellos mismos, muchos de ellos se echan la culpa. Por ejemplo, los que se pusieron la vacuna y que nunca tuvieron COVID. Dicen, no debía haberme puesto la vacuna. Pues, ¿sabes qué? Es que cuando esto pasó, no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos, estábamos en una situación en la que la gente se nos estaba muriendo en nuestras unidades de COVID. Y nosotros estábamos tratando de salvar gente. Igual que cuando dirigimos a la gente, ¿sabes qué? Métate a tu casa y no salgas de tu casa. Que nosotros pensamos en esa época que iba a funcionar. O que te decíamos, ponte 2 mascarillas porque eso te va a proteger. Hoy por hoy ya sabemos que todas esas cosas, desafortunadamente, no servían. Muchas de estas ideas que la gente tiene de que, bueno, me quedo en mi casa y así no me pasa nada, no te protegen al 100%. No hay nada que sea 100% protector. No hay garantías en este caso y es parte de lo que hemos venido aprendiendo después de ese proceso tan duro que costó la vida de millones y millones de personas. Joseph, ¿cuáles son los síntomas con los que están llegando los pacientes hoy en día? Y déjame hacerte esta pregunta. ¿Esos síntomas a quién son atribuibles o en qué porcentaje? ¿A la secuela del virus o a la vacuna?
Primero que nada, para poder entender lo que tienes en este sentido, tienes primero que entender qué es el principio básico de la enfermedad. Si tú recuerdas, el COVID es una pelotita que tiene unos piquitos. Esos piquitos los norteamericanos le llaman spike protein, los mexicanos le llamamos proteína en espiga. Ajá. Cuando tú tienes COVID, el virus, que es la bolita, fallece a los 5 días. Pero los piquitos, esa proteína de espiga, se queda en tu cuerpo. No en todos. Y ese es uno de los problemas principales que tenemos. No sabemos quién sí y quién no. Esa espiga te puede ir a cualquier parte de tu cuerpo y vamos a hablar de diferentes síntomas según las diferentes partes del cuerpo. Eso es desde el punto de vista COVID, por eso le llamamos enfermedad por espiga. Importante que entiendas que algunas vacunas, sobre todo las vacunas que están relacionadas al RNA mensajero, lo que hacemos es te dábamos esa espiga. Entonces mucha gente tuvo enfermedad relacionada a esto. Y obviamente lo peor del caso es cuando tenías a alguien que le había dado COVID, tenía la enfermedad, las espigas en el cuerpo, y además los vacunabas en un momento posterior y te hacían todo esto. De arriba abajo, por sistemas, desde el punto de vista neurológico, me ha tocado ver todo lo que te puedas imaginar. Gente que te puede hacer, por ejemplo, enfermedad de Parkinson a los 25, 30 años de edad. Gente que te hace la enfermedad de Lou Gehrig, lo que le llaman el ALS, que te lo pueden hacer. Gente que se le duermen los brazos, que se le duermen de cualquier parte del cuerpo. Gente que tienen accidentes vasculares cerebrales en una edad joven. El número de gente que está teniendo infartos cerebrales, embolias cerebrales, es nunca antes visto. Desde el punto de vista respiratorio, el síntoma principal es que la gente se queja de falta de aire. Se me va el aire, no aguanto, no sé qué tengo, no me entra el aire completo, me quedo a la mitad. Desde el punto de vista corazón o cardiovascular, infartos en gente joven. O sea, toda la gente que has visto, muchachos jóvenes que están haciendo algún ejercicio y que se caen muertos. O sea, puedes llegar a eso. Arritmias, inflamación del músculo que hace que se contraiga el corazón. Te puede dar una miocarditis, que es lo que llamamos. Problemas intestinales, problemas de riñón, problemas de músculo, problemas psiquiátricos. Gente que tiene lo que llaman esta neblina mental. Te dicen, es que yo ya no estoy tan alerta como estaba antes. Y el gran problema que yo tengo, por lo menos cuando vienen estos pacientes a mi oficina, es que yo no sé si eso está relacionado al COVID que les dio o a la vacuna que le pusieron. Y a menos de que me digas, soy una persona que nunca me he vacunado, te digo, bueno, pues esto seguro es por COVID, ¿no? Correcto. O al revés, alguien que yo pueda probar que no tuvo en ningún momento ningún tipo de COVID. Y eso es muy difícil. Serían los dos aspectos básicos, es decir, estuviste enfermo o te vacunaste, o ambos. ¿Se puede determinar el origen de un problema de ese tipo, de esos problemas en general? Es muy, 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 muy difícil. Y uno de los problemas que hay es que tú recuerdas que nosotros muy temprano en la pandemia dijimos que en esta vida hay dos tipos de gente, ¿no? Aquellos que tienen COVID y aquellos a los que nos va a dar COVID. Es correcto. Porque a todo el mundo le va a dar COVID. Entonces, te llega un señor que nunca ha sido vacunado y te llega con estos síntomas, te dice, pero es que yo nunca salí positivo a COVID. Y le haces anticuerpos antiproteína en espiga y te salen por el mundo. Dices, usted sí tuvo COVID. Dice, pero doctor, yo salí negativo en la prueba. Y yo lo que les digo es, la prueba depende del operador. Depende de qué también te pusieron el hisopo, qué tanto virus tenías disponible, cosas por el estilo. Doctor, básicamente queremos en este momento muy rápidamente agradecer de verdad a todas las personas que se están sumando en esta transmisión. Gracias por sus preguntas, gracias por esas dudas que quieren canalizar al doctor Joseph Barón y naturalmente en instantes vamos a estar leyéndolas. Mientras tanto estamos dando este esquema de una realidad que se está viviendo en Estados Unidos, en muchas regiones del país, puedo decir que incluso a nivel mundial. Y tiene que ver con esos síntomas de largo plazo, como muchos los han llamado, o con ese tipo de problemas derivados, o secuelas, si quiere usted llamarle, derivados de el COVID-19. Pero no solamente eso,
sino también de la suposición que puede surgir en torno a los riesgos de la vacuna. Joseph, tal vez una de las preguntas más importantes es la que nos hacen. ¿Tú recomendarías hoy en día aplicarse la vacuna contra el COVID? Es una gran pregunta y lo primero que tengo que ser bien clarito en esto. Primero que nada, yo fui uno de los primeros que se vacunó contra COVID. De hecho, me vacuné en televisión nacional para que la gente lo viera y yo, desafortunadamente, a mucha gente le dije que se vacunara. Yo, hoy por hoy, no recomiendo los refuerzos de la vacuna del COVID a mis pacientes. Sin embargo, soy muy respetuoso de mis colegas. Y yo sé que muchos de mis colegas creen que la vacuna, pues, les conviene a sus pacientes por alguna razón, porque tienen inmunidad baja o cosas por el estilo. Y también soy muy consciente de que el paciente tiene esa libertad de expresión y libre albedrío en el que el paciente puede escoger. Definitivamente estoy en contra de los mandatos, porque claramente los mandatos no mejoran. Y una de las razones por las que vivimos en este país es porque tenemos ese derecho de poder hacer las cosas, ¿no? De elegir. Si no, estaríamos viviendo en China o en algún otro lado. Pero a mis pacientes en general, hoy por hoy yo les estoy diciendo, vacuna de COVID por sí misma no la recomiendo a mis pacientes. Y eso va muy a la par con lo que está pasando en los Estados Unidos. Únicamente el 16% de los norteamericanos se están poniendo refuerzos de esta vacuna. Disminuyó porque hay tanta controversia, tanta duda. Y desafortunadamente este ha sido un tema que ha sido extremadamente politizado. Independientemente de la politización de un tema de este tipo, en este caso los laboratorios, Joseph, ¿están conscientes de esta inquietud? Es decir, ¿están siendo flexibles en brindar la información de esas vacunas que surgieron desde el origen de la pandemia? Desafortunadamente no. Y es curioso porque yo doy plática de este tipo de cosas en varios lugares y una de mis diapositivas que pongo dice, no hay cosa que te haga decir confío en la ciencia tanto como que una compañía farmacéutica te diga no te voy a enseñar los datos básicos de este estudio por 75 años. ¿Eso es lo que han hecho? Eso es lo que han hecho. Y eso es lo que te preguntas. Dices, ¿por qué no me está dejando la compañía X o la compañía Y no ver sus datos básicos para ver si esto lo estaban habiendo? Hay obviamente muchísimas teorías de conspiración, ya sabes, que dice que ya sabían que había problemas cardíacos y que lo ocultaron por una cosa de tipo económico. Yo te puedo decir que los artículos que nosotros leímos en buenas revistas, leíamos nosotros artículos en revistas que decían no hay ningún problema, no hay cosas por el estilo. Claro que ya después te pones a estudiar esto un poquito más. Hay una revista muy conocida médica que tiene un artículo de una vacuna de la cual 26 autores, 20 de los autores trabajaban para la compañía farmacéutica. O sea, eso te da cierto conflicto de interés, ¿no? Totalmente. Y a mí me preocupa cómo fue que aceptaron ese artículo ahí. ¿Cómo lo aceptaron? Luego te das cuenta que obviamente esa compañía farmacéutica se anuncia en las páginas de la revista y todo esto tiene cierta connotación económica, política, y ahí es a donde yo no me quiero meter. Yo quiero que la gente entienda que nosotros vacunamos inicialmente porque creíamos que nos iba a proteger. Hoy por hoy, yo me estoy dando cuenta que mis pacientes vacunados no están protegidos. De hecho, hay estudios que muestran entre más refuerzos has tenido, más chances tiene de que te dé otra vez COVID. Ahora, en este caso, y resumiendo este punto que es sumamente importante, Joseph, tú no recomiendas la vacuna de refuerzo a tus pacientes, salvo que existan condiciones preexistentes. Pero es una decisión de cada persona y del médico que lo atiende el usarla o no, ¿correcto? Totalmente. Y como yo te digo, yo respeto a mis colegas. Quizás ellos no respeten nuestras ideas de muchas cosas que hicimos durante la pandemia, pero que mostramos en las que sí estábamos funcionando lo que hacíamos. La gente tiene que entender que esta es una decisión del profesional de la salud y del paciente. Y es una discusión en la que yo le digo al paciente lo bueno, lo malo y lo feo de la vacuna y ya que se tomen entre ellos la decisión. La decisión. Gracias a todas las personas que se están sumando en esta transmisión. Son muchos de diferentes regiones del país. Joseph, Liz Ramos, gracias. Walter Sánchez, gracias. Karen Marilien, Gracie Córdoba, Estrella Carrillo, Javier Cruz, Viviana Rodas, Miguel Ramos, José Patiño,
Arta Cenitram, Moisés Vázquez, Ileana Rosales, Brenda Martínez. Gracias a quienes están con nosotros y a quienes también hacen preguntas. Me gustaría, si me permites, a Joseph, y Cristal Prado dice, hubo un tiempo en que salías inconcluso, es decir, no era totalmente negativo. ¿Esto todavía puede pasar? Mira, claramente hay cosas que te puedo decir. Por ejemplo, las vacunas que yo te estoy ofreciendo hoy por hoy para COVID no te están protegiendo para COVID por dos razones. Primero, porque te está bajando la inmunidad. Y segundo, porque para la hora que sale la vacuna ya mutó la cepa. O sea que ya no te protege contra la cepa contra la que está hecha. Sí tienes razón que yo en algún momento estaba dudoso y siempre fui muy en el medio, ¿no? Siempre tratando de darles el beneficio de la duda a las vacunas. Pero hoy por hoy, cuando yo me estoy dando cuenta que más del 50% de la gente que viene a mi oficina trae algún problema, ya sea de la vacuna o del COVID largo, pues obviamente yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Y yo creo que es muy humano, muy honesto en que un médico tome una nueva dirección basado en nuevos datos. La evidencia. Noemí Díaz, ¿estamos peor que cuando nos aplicamos la vacuna del COVID-19? Mira, primero que nada, no hay por qué ponerse histérico, ni mucho menos de que cunda el pánico, porque no a todo el mundo le da. Y esa es la gran duda que yo tengo. O sea, ¿qué hace que a ti sí te dé la reacción y a otra persona no? Y hasta el momento yo no tengo forma de decir, a este sí le va a dar y a este no le va a dar. Entonces, por eso yo mejor me abstengo de darla por el momento. Quizás cambie en 6 meses o en 8 meses, basado en nueva evidencia, basado en nuevas vacunas, en nueva información que me diga que no tiene algo que ver con lo que está pasando. Jotsin Boniet Hernández, doctora, a mí ya me dio COVID-19. ¿Hay riesgo de que me vuelva a dar? Lo pregunto porque no estoy vacunado y no quiero hacerlo. Mira, eso es otra pregunta muy buena. Nosotros nos dimos cuenta que la gente que tuvo COVID sin estar vacunada desarrolló mucho mejor inmunidad que la gente que se vacunó. Es decir, que los chances de que a ti te vuelva a dar COVID, yo te puedo decir que te va a volver a dar, pero quizás no te dé tan fuerte como te dio la primera vez. Segundo, la gente que se vacunó y que le dio COVID, le va a volver a dar y seguramente le va a dar igual o peor que le dio antes. Joseph, por otro lado, Noemí Díaz, yo he quedado con dificultad para respirar y soy una mujer joven. ¿Hay algún punto en el que un ser humano se recupera de los efectos de las secuelas a largo plazo? Primero que nada es no pierdas la fe. Es lo primero que tengo que decirles. ¿Por qué? Porque este es un campo que está evolucionando de una manera muy rápida. Nosotros desarrollamos una serie de protocolos a través de una alianza que se llama el Frontline Critical Care Alliance, el flccc.net. Y tenemos una serie de protocolos en lo que estamos tratando de hacer es aquellas gentes que tienen esta enfermedad por proteína en espiga, por spike protein, tratarles de depurar esto de su cuerpo. Depurarlo con medicinas, con vitaminas, con cosas incluso un poquito más no convencionales. Y hemos tenido muy buenos resultados. Entonces, no vayas a perder el ánimo, porque sí hay forma de ayudar a la gente. Yo he visto gente que me llegó con 2 años de que me siento que me voy a morir, estoy súper deprimido porque no puedo respirar, y poco a poco los hemos podido ayudar. Cada caso es diferente y quizás lo primero que tienes que hacer es hablar con tu profesional de la salud para primero estar seguro que no sea algo más. O sea, no podemos atribuirle todo al COVID o a la vacuna. Y segundo, para que te orienten hacia dónde tienes que ir. Desde Carolina del Norte, Carmen Rivera, doctor, me dio COVID-19 por primera vez la semana pasada y todavía me duele mi cabeza y el cuerpo. ¿Es normal? Sí, totalmente. Sobre todo las nuevas variantes, la variante JN1, que es la que ha estado circulando últimamente. Uno de los síntomas que la mayoría de mis pacientes me dicen es que tiene ese dolor de cabeza y que les persiste por hasta 2 semanas después de esto. En términos generales, hablabas, Joseph, de muchos tipos de padecimientos, diferentes todos ellos. De alguna manera, ¿qué recomendación le darías a una persona que padece alguno de estos síntomas asociados con la enfermedad o con la vacuna para
verse hacia el futuro, es decir, ¿hay solución, hay tratamiento, hay forma de ayudar a que estas personas salgan adelante después de un COVID, de secuelas prolongadas por el COVID? No hay duda que sí lo puedes hacer. Entre más temprano acudas a tu profesional de la salud, mejor te va a ir. El problema es que la mayoría de los profesionales de la salud pues, no quieren lidiar con pacientes que tienen el COVID de largo plazo, porque son pacientes problemáticos en el sentido de diagnóstico, tratamientos que a veces fallan, no a todo el mundo le va bien con los tratamientos, y son tratamientos que tienen que ser muy globales. Yo me considero hoy por hoy un covidólogo, ¿no? O sea, me echaron al ruedo y me tuve que convertir en un covidólogo. Pero la gente no entiende que el ser covidólogo es como que entender el problema global. No nada más pensar en los pulmones, no nada más pensar en el corazón. No puedes fraccionar al paciente. Paciente con síndrome de COVID largo o con un síndrome de reacción a alguna vacuna, tiene que ser analizado por alguien que te puede ver de una manera global. Y desafortunadamente, en los Estados Unidos, hoy por hoy, hay poca gente que se quiere dedicar a esto. Bueno, además, fuiste reconocido, diría yo, internacionalmente como el COVID Hunter, título del libro que precisamente tú publicas después de esta experiencia de ¿cuántos días trabajando ininterrumpidamente, Joseph? Trabajé 715 días sin parar. Y hasta la fecha, desde el año 2020, marzo de 2020, recuerdo muy bien la fecha porque no solamente por el inicio de la pandemia tuvimos oportunidad de tenerte en el estudio y hoy, más de 4 años después, estamos repitiendo esta experiencia para hablar en los inicios de lo que era el COVID, de lo que se pensaba que era el COVID, pero de entonces a la fecha, 4,000 entrevistas en medios de comunicación en donde has podido orientar y dar tus puntos de vista sobre este grave, gravísimo problema. Tenemos un comentario desde Los Ángeles, Lisbeth Antunes. En adolescentes e infantes, de acuerdo a su punto de vista, doctor, ¿recomienda la vacuna contra el COVID-19? Como te digo, si el adolescente fuera mi paciente, si el infante fuera mi paciente, definitivamente no. Y una de las razones es porque las personas que tienden a tener mayor número de problemas relacionados a la vacuna son jóvenes, sobre todo hombres, entre los 12 y 18 años de edad. Son a los que les tiende a dar más miocarditis, inflamación del corazón, en donde pueden tener muerte súbita. ¿Problemas sexuales asociados a la vacuna? 100%, no hay duda alguna, porque una de las cosas que tanto la vacuna como el síndrome de COVID a largo plazo, esa proteína en espiga, como te dije, le puede pegar a todos lados y le puede pegar a los vasitos más pequeños de tu cuerpo. Y yo he visto una cantidad de gente que tiene, por ejemplo, dificultad en tener o mantener erecciones, que es increíble. O puedes tener problemas a nivel psicológico porque pues, sientes que te estás muriendo, no sabes qué tienes y pues no vas a querer hacer nada. Y tratable también. Todo es tratable. Todo es tratable. Como te digo, la parte más importante es no perder la fe. Es lo primero que tiene que entender la gente. Esto poco a poco hace 4 años yo te hubiera dicho, no hay tratamiento para COVID, se está muriendo toda la gente. Y sacamos un tratamiento, sacamos el protocolo MAD+, y empezamos a salvar muchísima gente. Luego empezamos a tener este problema de COVID largo y sacamos un protocolo que se llama iRecover y empezamos a tener buenos resultados. Vete a saber qué va a pasar en 6 meses, 1 año o cosas por el estilo. Es variante, es cambiante. Gracias, César López, gracias, Solcista Mary, gracias Verónica Masprado, gracias a Diana Orozco Valdés, Castañeda, a Fidelina Hernández, gracias a Jocín Boniet, gracias Cassandra Santiago, Noemí Velázquez, Saúl Espinosa, Zach de Tony y a todas las personas que, repito, se siguen uniendo a esta transmisión con muchas dudas para el doctor Joseph Barón. Una petición que hacemos de manera especial es que si usted está recibiendo esta información, le está siendo de utilidad, lo invitamos a que comparta esta transmisión. Compártala a través de sus propias redes, con sus amistades, con sus familiares y de esta forma, bueno, podemos tener o ampliar de alguna manera la información que el doctor Joseph Barón nos da hoy en día. Joseph, nos hablas y reiteramos el punto de esta plática de los efectos de las secuelas del virus, pero también de la vacuna.
¿Hay alguna prueba fehaciente, autopsias, por ejemplo, que puedan vincular directamente a la vacuna en esto que se ha catalogado o que has catalogado como una nueva pandemia? 100%. Desafortunadamente hay pocos estudios, porque generalmente alguien que tiene una muerte súbita hoy por hoy, es raro que hagas autopsias. No es como antes, ¿no?, que hacían autopsias, pero hay estudios de autopsias en los cuales, por ejemplo, un muchacho joven fallece y agarras un pedazo del corazón y te encuentras las proteínas en espiga. Siempre y cuando este muchacho no haya tenido COVID antes y haya recibido una vacuna, vamos a decir, unas semanas antes, lo ves. De hecho, tenemos una fase que le llamamos nosotros bimodal, que es como dos jorobitas que puedes tener, en las cuales tú puedes saber quién se va a meter en problemas. La gente que va a tener problemas, sobre todo mortales, a raíz de vacunas, lo hacen ya sea en los primeros 20 días después de la vacuna o 6 meses después. O sea, para aquellos que nos están viendo y que dicen, no, es que yo me vacuné, no me voy a morir, no te preocupes, si ya pasaste más de 6 meses, lo más probable es que no te va a pasar absolutamente nada. Doctor, hay más preguntas desde San Antonio. Julieta Martínez. A mí me afectó la respiración el COVID y me internaron 10 días. Me puse muy grave y después que salí del hospital, a los 3 meses me vacuné, pero ya no me quiero seguir vacunando. Es el comentario de Julieta Martínez. Mira, esa es la decisión que tú y tu profesional de la salud tienes que tomar. Si tú fueras mi paciente, yo te diría que debes de tener ya suficiente inmunidad basado en lo que tú tuviste. La otra cosa que hay que entender es que hoy lo que estamos lidiando desde el punto de vista COVID no tiene nada que ver con el COVID que vimos cuando tú y yo nos vimos por primera vez. Que era un COVID agresivo. Era un COVID agresivo en el que a mí se estaban muriendo 3, 4 personas al día. Correcto. Al día. Y yo tenía la menor mortalidad en todos los Estados Unidos. Teníamos una mortalidad de 4%, cuando el resto de los Estados Unidos tenía entre 20 y 40% de mortalidad. ¿Y ahora que las cepas son más débiles? ¿Menos agresivas? No lo hay. Y una de las cosas que a mí me molesta es que tú estás oyendo que dicen, es que está aumentando el número de casos de gente que va al hospital con COVID. Cuidado, la gente no está yendo al hospital con COVID o por COVID. La gente está yendo al hospital, vamos a decir, con un infarto, con una pulmonía por otra cosa, y les hacen el hisopo y sale que tienen COVID también. Pero desde el punto de vista agresividad, no es esa cepa delta que teníamos antes que Correcto. mataba gente a lo loco y se te iba la gente en cosa de días. Fueron millones a nivel global. Desde Los Ángeles, Oscar Omar Rodríguez. Oscar, gracias por estar con nosotros. Dice, ¿es normal que sienta que mi pierna está entumida con sensación de hormigueo tras tener COVID-19? Mira, no, obviamente no hay nada que sea normal cuando tienes un síntoma, pero esos son síntomas que tienes que revisar con tu profesional de la salud, porque como puede ser síndrome de COVID largo, puedes tener otro tipo de problemas de circulación arterial, circulación venosa. Entonces, incluso hemos visto gente que ha tenido problemas a nivel del nervio, en el cual esas espiguitas literalmente se encajan en el nervio y te dan todo este tipo de cosas. Entonces, ahora sí que solo Dios sabe qué puedes tener, pero existen gente que pueden ayudarte. No pierdas la fe. Neto MCD, Roberto Calderón, Juan Gómez, Noemí Díaz, Ludovica Gracias, Erika Jaro, Eli Tapia, Carolina Mandujano, Gracias y Cristal, José Gómez, Lina Fernández, a Alan García, gracias a quienes están sumando de Dallas, de San Antonio, de Los Ángeles también, de Florida. Rey David, gracias, dice Rey David, me falta el aire, no puedo hacer ejercicio ni labores pesadas, se me acelera el corazón. Muy común, es uno de los síntomas que yo veo más en gente ya sea que tenga síndrome de COVID largo o que tenga relacionado a la vacuna, pero esas son cosas de que cada paciente es individual, cada paciente tiene que ser evaluado de una manera muy individual. No existe muchas gentes me han preguntado, oye, ¿podemos usar un tipo de protocolo que es bueno para todos? No. Cada persona es diferente. Lo que te sirve a ti quizás no le sirva a alguien más. Por eso es tan importante que tengas esta comunicación con tu profesional de la salud. ¿Hacia dónde vamos, Joseph? Es decir, después de esas cepas agresivas del COVID-19, de la disminución en los niveles de riesgo a morir por la enfermedad, pero
con algo que, repito, se cataloga ya como una nueva pandemia, que son las secuelas. Las secuelas de qué? Del virus y eventualmente, y si así lo confirman todos los estudios, de la vacuna. ¿Hacia dónde caminamos? ¿Cuántos millones de personas en el mundo se vacunaron y podrían eventualmente correr el riesgo de alguna complicación física? La verdad es que no sabemos. No sabemos, sabemos que hay mucha gente que está estudiando esto de una manera muy activa. Como te digo, esto ha sido un problema más que nada político, no científico, ha sido político. Aquí es de qué lado estás, ¿no? Soy pro vacuna, antivacuna. Y seamos claros, las vacunas en general, todo tipo de vacuna funciona de maravilla. La vacuna del COVID, con todo respeto, la regamos. La regamos. Otras características. Tuvo características en las cuales cuando hay una base de datos que se llama el VAERS. En el VAERS tú puedes ver el número de reacciones adversas basada en tipo de vacuna. Y ya sabes, ves que la del tétanos, que la de no sé qué, que la de varicela, la de polio, y ves 3, 4, 10, 200, 1000 casos. Ves la de las vacunas de COVID, 4 millones, 5 millones de efectos secundarios. O sea, y esos son los que son reportables. Vete a saber el número que no sabemos. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo creo que estamos aprendiendo. Yo espero que la comunidad científica entienda que este sí es un problema serio, que sí es una nueva pandemia, porque los consultorios se van a llenar de pacientes que tienen este tipo de problemas. Eso va a pasar, eso no hay duda alguna en mi cabeza. Joseph, ¿existe alguna organización, alguna agrupación, alguna asociación científica que pueda eventualmente obligar a los laboratorios a revelar esa información que hoy está resguardada herméticamente durante 75 años? Mira, ojalá y pase eso. Yo soy el miembro fundador del FLCCC. Hay otra que se llama COVID-19 React. Hay 20,001 sociedades que se formaron a raíz de esto. Y todos hemos estado tratando de empujar. Por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho es, dentro del Congreso hay 20 miembros del Congreso que son médicos. Y hemos tratado de convencerlos de que por lo menos o retiren las vacunas del mercado o que por lo menos que restrinjan el uso generalizado. Y es muy difícil. Hay tantas cosas políticas que por eso yo creo que lo más importante es pues, tener un buen profesional de la salud que tiene la mente abierta, que quiere entender el problema y que quiere trabajar contigo para poderte ayudar. Prácticamente estamos llegando al final, Joseph, y queremos agradecer muchísimo tu presencia con nosotros y tu tiempo. Antes te pedíamos disculpas por el tiempo que dedicabas a salvar vidas, pero hoy volvemos a hacerlo porque el problema con otras características continúa y sabemos cómo es tu agenda. Yo te pediría finalmente algún consejo. O sea, estamos a merced de un virus, como tal vez hoy en día puede ser el de la influenza o cualquier otro, pero también de los efectos que pudo habernos dejado la vacuna. Y en ese sentido yo tendría dos preguntas. La primera de ellas es, si ya nos vacunamos, ¿hay algún número de dosis específica que pueda indicarnos que podríamos tener un problema de corto, mediano o largo plazo? En respuesta a eso, la respuesta es no. Porque yo he visto gente que se ha puesto una vacuna y tienen problemas a largo plazo. Y he visto gente que no tiene ningún problema hasta la 7ª vacuna. He tenido gente que se ha vacunado y vacunado y vacunado y vacunado. Entonces eso no existe. Desde el punto de vista de eso que estás diciendo, es muy importante que la gente entienda que vamos a seguir teniendo problemas infecciosos. Eso va a pasar. No sé si viste que el Foro Mundial está temiendo de la enfermedad X. La enfermedad X no es un virus que sepamos qué es, pero le llaman X porque va a pasar. Y ellos ya quieren preparar todo tipo de medicinas para curar la enfermedad X. Yo creo que ahí el Foro Mundial, tanto la Organización Mundial de la Salud, la están regando. Y la están regando porque lo que tienes que hacer es no ver cómo vas a tratar una enfermedad, sino cómo prevenir la enfermedad. Y eso es algo que en mi práctica he cambiado muchísimo. Yo, de haber sido un covidólogo que trataba a los que se estaban medio muriendo, ahora estoy haciendo todo lo imposible para que la gente
no tenga estos problemas, para que la gente tenga su aporte nutricional, aporte vitamínico, buen aumento de sol, cosas por el estilo. Esa sería tal vez la mejor prevención, Joseph. Háblame un poco de eso, porque si ya hay reservas con respecto hasta no conocer o tener información en contrario, hay reservas sobre el uso de la vacuna y hay efectos de largo plazo del COVID y de tal vez corto o mediano plazo en las nuevas cepas. ¿Qué debemos hacer para protegernos? Mira, sabemos desde muy temprano en la pandemia, y una de las cosas que nosotros fuimos los primeros que lo describimos, es que la gente que tenía niveles bajos de vitamina D tenían a tener más infecciones. También se morían más. Por ejemplo, la gente del norte de los Estados Unidos, como no están muy expuestos al sol, morían mucho más que los del sur. Entonces, una primera cosa que yo te diría es lo que te decía tu abuelita, ¿no? Sal al sol, Toma sol. toma solecito, tómate tu vitamina D. Vitamina C, una maravilla. Estamos hablando de cosas baratas, básicas. Lo que te decía tu abuelita, tómate tu vitamina C, miel con limón si te sientes mal. O sea, era lo que nos decían. Esas cosas continúan funcionando. Pero más importante, si tienes algún tipo de enfermedad coexistente, diabetes, hipertensión, contrólalas. Si eres obeso, bájale. Porque inicialmente pensábamos que los obesos eran los que más se metían en problemas. Ya luego nos dimos cuenta de que no importaba el peso que tenías, pero esas son cosas que son modificables. Desde el punto de vista prevención, como tipo vacunas y cosas por el estilo, yo creo que el jurado todavía está ahí pensando qué va a pasar. Yo, por el momento, he cambiado mi forma de pensar, sobre todo cuando se trata de vacunas, pero creo que es bien importante que la gente entienda que eso es una enfermedad o un problema que está evolucionando. Y lo que te digo hoy quizás va a ser diferente. Igual que cuando me preguntaste hace 4 años, cuando estábamos en este mismo, me dijiste, ¿qué opinas? Y yo en ese momento pues no sabía mucho de coronavirus. Dije, pues es una cosa que va a venir y se va a ir. Y mira, estamos 4 años peleando con esto. Fue la primera entrevista. La primera entrevista que hicimos juntos. En febrero del año 2020. Y la recuerdo particularmente porque creo yo que empezábamos a entender la magnitud del problema, pero todavía no había una claridad. Y como lo ha señalado, es finalmente una enfermedad relativamente joven, porque aunque ha sido crítica y ha dejado millones de muertos en 4 años, seguimos entendiendo y aprendiendo de ella todos los días. Hay una pregunta que tenemos de Floribel Vargas. Dice, después de tener COVID, me dan ataques de ansiedad. ¿Podrían ser secuelas? 100%. 100% eso es algo que vemos. Y te digo, puede ser porque no sabes por qué te sientes mal o puede ser el COVID por sí mismo. Hay estudios que muestran esa proteína de espiga que está en áreas específicas del cerebro que son los circuitos de ansiedad. Gracias, Joseph, por tu respuesta. Y Cristal Prado dice, trabajé en un hospital y 2 veces salí confirmado como positivo, pero entiendo que fueron muchas más veces que lo adquirí. En tu vasta experiencia, pero sobre todo con el contacto diario que tenías, yo no digo solamente con la enfermedad, sino con las víctimas, con los muertos. ¿Nunca llegaste a enfermarte? Mira, esa es una muy buena pregunta y ahora sí lo voy a decir en vivo para que la gente lo sepa. Hasta donde yo sé, yo nunca tuve COVID. Sin embargo, un par de veces trabajando, yo me sentí muy mal. Pero si yo me hacía la prueba, automáticamente en esa época ya ves que te mandaban a la casa por 10 días. Correcto. Y si tú recuerdas, en el hospital en el que yo estaba trabajando, pues yo era el único. Sí. O sea, si yo me iba, se moría la gente. Entonces, yo nunca me hice la prueba. Me he checado anticuerpos, nunca los he tenido positivos más que por las vacunas, la vacuna que me puse. Pero hasta donde yo sé, nunca me dio COVID. Pero en toda realidad, solo Dios sabe. Y hasta cierto punto, a lo mejor así es como tuve mi propia inmunidad, ¿no? Con pequeñas exposiciones todos los días, una y otra vez, a lo mejor así mi sistema inmune se hizo más fuerte. Nunca perdí el olfato, nunca perdí el gusto, nunca tuve ninguna de esas cosas. Joseph, no dejamos de agradecer el trabajo que hiciste durante la pandemia. Es algo que se ha reconocido a nivel nacional e internacional. A nivel local, por supuesto, la comunidad de Houston te está muy agradecida. Sabemos de personas de otras latitudes que trataron de llegar a tus manos. Algunos lo lograron, otros no pudieron y murieron en el intento.
y naturalmente ahora, porque sigue esta trayectoria de Joseph Barón en el mundo de la medicina y ahora de manera muy loable en un viaje que haces próximamente, no sé si puedo decirlo Claro, o no. adelante. Viajas a la franja de Palestina en conflicto hoy en día precisamente para unirte a la ayuda que el mundo entero está tratando de brindar en esa región del mundo. Gracias, Joseph, por haber estado Un con placer. nosotros y estaremos en contacto con este y con otros temas. Gracias por la invitación. Y gracias a usted por haber estado con nosotros, nuestra reiterada invitación para que comparta naturalmente esta transmisión a través de sus redes sociales. Muy buenas tardes.